cuando hablamos de doctrina, estamos hablando específicamente de una enseñanza que se muestra latente no solamente en un solo versículo, sino que agrupando exegéticamente podemos dar por hecho que la Biblia por completo lo enseña y demuestra. La siguiente porción que estamos por ver en el Catecismo de Heidelberg es cuando dice: Él ha pagado por completo todos mis pecados con su preciosa sangre. Eso lo vimos la semana pasada. Hablamos de los pecados presentes, pasados y futuros, del sacrificio perfecto que Jesucristo hace en la cruz del Calvario para redimirnos, para reconciliarnos con Dios. Y posteriormente en la misma frase dice: y me ha librado de la tiranía del diablo. En esa parte me quiero detener únicamente con el único fin de que cada uno de nosotros entienda de dónde fue rescatado y cómo desde el inicio del catecismo hace una diferencia. Y la primera pregunta que se soltó ha sido latente en el hecho de que el ser humano en esta tierra pertenece a Dios y en otra instancia pertenece al diablo. No hay una facción intermedia en la cual cada ser humano se pueda detener. No existe tal cosa. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Realmente el conocimiento secular te enseña o te promueve o te dice que todos somos hijos de Dios. Lamentamos decirle a las personas que tienen esa concepción y que no abordan las Escrituras que no es así. La Escritura deja en claro que todos nosotros, tanto los que estamos dentro de esta sala y fuera de esta sala, somos creación de Dios. Pero según el mismo apóstol Juan, asegura que solamente somos hijos de Dios aquellos que hemos creído en su gloriosa gracia en la persona de Jesucristo por medio de la fe, y esta no es de vosotros, sino es un don divino. Entonces nos centramos en la afirmación que nos ha liberado de la tiranía del diablo. Cuando resumimos la frase, está diciendo que Él ha pagado por completo todos nuestros pecados. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente y eficiente para todo aquel que ha creído en Él. Para todas las personas, sin excepción, es suficiente. Pero solamente para las personas que han depositado la fe en Cristo Jesús es eficiente. Ahora Él dice que ha pagado todos nuestros pecados con su sangre preciosa y nos ha libertado de la tiranía del diablo. Esto nos remonta a lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En el versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. Dentro del contexto de esta afirmación, la analogía es sobre un esclavo, donde los judíos receptores de esta enseñanza, ellos aseguran que su libertad viene gracias a ser descendientes de Abraham. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les confronta que el hombre realmente es esclavo del pecado.
es de donde nuestro Señor Jesucristo nos ha libertado a cada uno de nosotros. Si tú sigues atado al pecado, si tú sigues esa línea de pecado, entonces el Hijo no te ha libertado, porque la Escritura afirma que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es por mí. Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Dentro de lo que se está afirmando sobre que nos ha libertado de la esclavitud del pecado a cada uno de vosotros, Hebreos en el capítulo 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos ha libertado gracias a su sacrificio excelso en la cruz del Calvario. Si ahondamos más en esto, con lo que quiere precisar el catecismo de Heidelberg, es decir, Él ha pagado por completo todos nuestros pecados. Él ha pagado por completo gracias a lo que hizo en la cruz del Calvario y nos ha libertado, nos ha sacado de las garras del maligno. El apóstol Juan asegura esa línea que tiene que estar presente para cada uno de nosotros. En el capítulo 3 doy lectura desde el versículo 1. Mirad cuál caridad nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no es manifiesto lo que hemos de ser. Pero sabemos que si Él aparece en nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. En el versículo 3 dice: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. El versículo 4 destruye cualquier concepción de fe superficial. Cualquier profesión de fe superficial queda completamente destruida en el versículo 4, donde se empiezan a argumentar las evidencias que cada uno de nosotros debe de tener de haber sido libertado de la esclavitud del pecado. El versículo 4 dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, y el pecado es la transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no se engañe ninguno de ustedes, no se engañen a sí mismo. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado, el que practica el pecado, el que vive en el pecado, es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace, no practica, no vive en el pecado, porque su simiente está en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace, que no practica o que no vive en la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque esta es la anunciación, la proclamación que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Aquel que practica el pecado, aquel que vive en el pecado, como lo hace cualquier deportista que practica su deporte, no le ha conocido ni le ha visto. No ha sido rescatado, no ha sido salvado.
no has sido librado de lo que el catecismo de Heidelberg dice en esta porción, de la tiranía del diablo. Cuando el catecismo quiere puntualizar, está hablando de su sacrificio perfecto a la vida de cada uno de nosotros en pecados presentes, pasados y futuros. ¿Y de dónde es que cada uno de nosotros ha sido libertado? Si nosotros practicamos el pecado, si nosotros vivimos en el pecado, nos deleitamos en el pecado, entonces lo que la Escritura afirma en Primera de Juan, en el capítulo 3, es que no le conocemos ni le hemos visto. El énfasis del catecismo de Heidelberg es puntualizar de dónde es que nosotros hemos sido libertados. ¿Bajo qué esclavitud estábamos? ¿Bajo qué tiranía estábamos? Y lo que Él hace excelsamente para redimirnos, nos lleva a su gloria eterna. Sin embargo, si alguno de ustedes no ha salido de ese oscuro rincón en muerte, en sus pecados, en sus delitos y pecados, como el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, no le ha visto ni le ha conocido. El énfasis de esta porción y esta breve catequesis es recordarles a cada uno de ustedes de dónde Dios los ha sacado, de la tiranía del diablo que los llevaba a una muerte eterna. Sin embargo, su misericordia ha sido mucha para con vosotros. Para aquellos que no han sido libertados de esa tiranía, les ofrezco gratuitamente el Evangelio de la gracia, en el cual Cristo Jesús muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. Solamente vean la luz de Cristo y crean en lo que Él hizo para redimirnos y reconciliarnos con Dios por la eternidad. Amén.